Buenos días. Les agradecemos su permanencia en el segundo día del ciclo de conferencias de Proveedor Automotriz Edición Especial Plástico y me permito presentarles a Edgar Rodríguez. Edgar Rodríguez González es politólogo de profesión por la Universidad Iberoamericana con maestría en Administración de Empresas por el IPADE. Cuenta con más de 25 años de experiencia en las áreas de asuntos públicos, responsabilidad social empresarial, comunicación e inteligencia de mercado, gestión social, análisis político electoral y gestión de conflictos. Su experiencia en centros de reflexión e investigación incluye instituciones como el Center for Corporate Citizen de Boston College, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, D.C., Pacto Mundial de la ONU, la organización ISO en el capítulo México, la revista Harvard Business Review, la Universidad Javeriana en Colombia, el Grupo de Comandos de la Escuela Superior de Guerra del Estado Mayor Presidencial de México y la Coparmex en México también. En la ciudad de Houston incluye también la Cámara Mesoamericana y es consultor asociado y director del capítulo de Estados Unidos del despacho Ética y Estrategia de la ciudad de Monterrey. Socio fundador del despacho de consultoría Stakeholders Bureau en la ciudad de Houston y miembro fundador y director de los temas de corrupción en las fronteras México-Estados Unidos de la iniciativa Améxica SC. También trabaja en el despacho Aguilar Barroso de la Ciudad de México en el proyecto de investigación sobre el uso de redes de relación y poder en el desarrollo profesional de mujer en México, entre muchos otros logros en diversos ámbitos. Edgar nos acompaña con la conferencia TEMEC y Anticorrupción, lo que hay que saber. Bienvenido, Edgar. Pues muchas gracias, Fabiola Everardo, por la amable invitación a este foro. Espero que esta conversación que tengamos pues nos enriquezca y nos dé elementos para tomar decisiones al respecto, porque bueno, la corrupción es un fenómeno, no lo vamos a ver aquí de fondo, no vamos a hablar específicamente sobre eso, que hay que atacar y cómo justamente esto está presente en el TEMEC para todas estas empresas que quieran exportar, que formen parte de estas cadenas de suministro. Entonces, me permití prepararles una presentación, la voy a compartir, por favor avísenme si ya la ven, para iniciar esta conversación y con mucho gusto, si hay algún comentario, alguna duda, encantado de resolverlo. Entonces, en este momento voy a compartir, por favor, nada más indíquenme si ya la están viendo. Ya se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a empezar, digamos, con la estructura. ¿Qué es lo que hay que saber? Y la conversación la he separado en 3 espacios. Primero, ¿por qué es importante? Y hay que entender si esto es un tema de moda o es una práctica que llegó para quedarse. Segundo, entonces, ¿dónde estamos parados con respecto al capítulo 27, que es el capítulo que específicamente habla sobre el TEMEC y que toca estos temas? Y finalmente, tratar de ofrecerles una guía práctica, unos primeros pasos que se puedan hacer y qué hay que hacer, ¿no?, para tener una ruta de cumplimiento en estos temas para aquellas empresas que estén interesadas. Entonces, ¿por qué es importante? Y quiero arrancar con este marco de reglas, de propuestas, de iniciativas que guían la conducta de las empresas y de gobiernos, pero sobre todo de las empresas, porque lo que vemos hoy es que hay una observancia internacional que no empezó ayer, lleva por lo menos 3 décadas formándose, en donde vamos a ver que hay organismos internacionales, sobre todo organismos internacionales que aglutinan todas estas decisiones empresariales desde la APEC, la Asociación Asia-Pacífico, hasta el Foro Banco Monetario Internacional, el Foro Mundial. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas, todos ellos tienen capítulos específicos, guías de actuación que hacen que estos marcos regulatorios o marcos, digamos, de conducta, ¿no?, tomen esos ejemplos y los incorporen en las nuevas propuestas. Entonces, inclusive el TEMEC se basa muchísimo en todo lo que la OCDE ha dicho al respecto, y México, como un país miembro de la OCDE, pues está de alguna manera obligado a respetarlos y hacerlo cumplir.
también tenemos una observancia nacional y una observancia regional. Cada uno de los países tiene sus propias leyes, sus propios organismos que están abocados a esto. Si funcionan o no funcionan, esa no es quizás el tema de la conversación. El punto aquí es que están presentes y una de las cosas que hay que entender con el tratado, con estos tratados comerciales internacionales, es que no importa si en un país no funciona, si el otro país vecino con quien estamos haciendo negocios, si hay una observancia, va a levantar la mano y nos va a decir, hey, ahí tienes un tema y va a hacer que funcionen. Este ya no es un asunto que se queda en casa. Entonces tenemos, en el caso de los tres países, hay leyes vigentes y que están funcionando y operan. Y finalmente, y esta parte quisiera yo destacarla, hay una tendencia importante. Esta sí es una tendencia, podemos afirmar que esto sí se está poniendo de moda y es la relevancia que estos factores, por sus siglas en inglés, de ambientales, sociales y de gobernanza, ASGs o ESGs como se les conoce, están introduciéndose cada vez en el mundo de las empresas y sobre todo en las finanzas de las empresas. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que estos factores son una serie de indicadores en donde algunos empresas, organismos independientes evalúan el desempeño de las empresas con criterios que identifican indicadores y factores que impactan al medio ambiente, a la sociedad y al gobierno de la empresa. Y en el gobierno de la empresa está la parte de anticorrupción. ¿Por qué es importante? Porque hoy, por ejemplo, fondos de inversión grandes como en el caso de BlackRock o inclusive algunas otras empresas menores, en el momento de requerir capital para fundarse, están siendo evaluadas y hay índices que se generan para saber qué tanto están cumpliendo con estos criterios. Y cada uno de los organismos define para sí cuáles son los rangos en donde estas categorías pueden caer. Y si nuestra empresa está, digamos, obtiene un puntaje menor definido por aquel organismo con el que nos queremos fondear, no tenemos el financiamiento. Estos criterios hoy se están cada vez en manos de las áreas de finanzas de las empresas, ya no son las áreas de compliance o ya no están necesariamente en manos de los abogados, ya están tocando las carteras, las chequeras de las empresas y están bajando y están aterrizando de tal forma que hay una discusión hoy más abierta. Hay que decirlo, esto no forma parte todavía de un estándar, no son normas obligatorias, pero sí empieza a haber estos criterios en donde ya ha habido casos, en donde como es el caso de BlackRock u otros organismos financieros, ¿no? Que deciden no invertir o bajar sus inversiones o inclusive exigir a las empresas que hagan más en términos ambientales, sociales o de gobierno para poder acceder a capitales de inversión. Entonces, estos tres elementos se combinan, ¿no? Y son el marco en el que hoy se encuentra el TMEC y los niveles de cumplimiento del TMEC. Esa es una parte de por qué es importante. Pero, ¿qué más podemos decir? Podemos decir que hoy la observancia sobre los temas éticos tiene nuevos estándares de cumplimiento. Y uno de ellos es que este asunto de la corrupción dejó de ser ya hace varios años un tema exclusivo de las áreas de gobierno o de las autoridades. Ustedes ya saben de varios escándalos importantes que han ocurrido durante estos años, en donde, por ejemplo, pues tenemos el caso de algunas empresas como Volkswagen, que ha tenido la multa más alta que cualquier empresa ha tenido por este escándalo en el que estuvo inmersa, en donde esa multa estuvo cerca de los 20 billones de dólares. Y de ahí podemos hacer una lista, hay varios ejemplos. Lo importante es que las empresas están siendo observadas en fenómenos de corrupción. Y para muestra, esta empresa Kroll, que es una empresa consultora, es internacional, dentro de lo que hace se dedica a hacer estos estudios y ellos generan reportes anuales de antisoborno y corrupción. Lo importante que quiero destacar acá es, en este reporte del 2018, es que de acuerdo a sus investigaciones y a sus consultas, ellos nos hacen ver que dentro de la empresa la corrupción, ¿no?, está identificada como parte de la cadena de suministro, es decir, donde estamos viendo estos terceros elementos o estos actores que no son parte de la empresa, que tienen estos problemas de corrupción y entonces la empresa ahora también se tiene que hacer responsable de su cadena de suministro. Es una de las tendencias importantes, ya no es solamente lo que ocurre de puertas adentro.
Entonces, aquí la pregunta que hay que hacernos es si nosotros formamos parte de la cadena de suministro de alguna de estas empresas que está en escrutinio, que está en el ojo del huracán, seguramente el nombre de nuestra empresa va a entrar en esta conversación, o si no es que ya está en esta conversación. Y otro tema interesante lo pone un estudio que hace PricewaterhouseCoopers en el 2018, que inclusive es reproducido en la revista del Harvard Business Review, en donde ellos hacen una encuesta y ellos nos dan un dato interesante porque de las 7,000 organizaciones a las que entrevistan, ellos identifican que el 49% de estas, 3,500, 3,600 empresas, informan que han experimentado delitos económicos y fraudes, ¿no? Con respecto al año anterior, y que más de la mitad identificaron que esos delitos son actos internos, son actores internos. Es decir, ya no es necesariamente el acto de corrupción de la empresa con la autoridad. Ocurre dentro de la empresa. Entonces, podemos mencionar muchos ejemplos, ventas de plazas, manejos, suspicaces de nóminas, varios temas que hay ahí en donde tenemos entonces estos dos elementos. El elemento de la cadena de suministro y el elemento de la vida interior de las empresas que hoy forma parte de este marco que evidentemente el TEMEC considera. Muy bien. ¿Qué más hay que decir al respecto por qué es importante? Transparencia Internacional, este organismo no gubernamental que ustedes seguramente conocen, año con año lanzas los índices de corrupción. Lo importante aquí entender es que esta percepción de corrupción que se genera no se refiere a un sector en específico. No nos está diciendo, bueno, es que es específicamente el gobierno de tal estado, de tal municipio el que es corrupto y por eso el país es corrupto. Es la percepción del país. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros formamos parte de ese país, la percepción que se tiene, ¿no?, es que es igual a los niveles de corrupción. Si esa corrupción está constituida o está influenciada primordialmente por algún tipo de sector, no importa. La percepción es del país y entonces eso dentro de los criterios de financiamiento de vinculación, si nosotros nos comparamos en el caso de México, Canadá y Estados Unidos, pues entramos a jugar con una clara desventaja, porque nuestras prácticas nos ponen, ¿no?, como un país percibidamente mucho más corrupto que nuestros socios comerciales. Y además, adicionalmente, cuando hablamos de esta vida de la empresa, hay un estudio muy interesante, hay un libro muy interesante de María Amparo Casar que se llama México, Anatomía de la Corrupción, en donde hace un análisis muy interesante porque en una encuesta de Deloitte que se hace en el 2016, evalúan, ¿no?, e identifican dónde está presente la corrupción en la empresa internamente y dónde están estos esquemas. Entonces, ahí, por ejemplo, por mencionar dos, ¿no? Tenemos claramente, digamos, estas prácticas de pagos indirectos a través de socios comerciales, ¿no?, donde caben este tema de favores, ¿no?, este tema de comisiones, ¿no?, que se dan, ¿no?, como quizás el más importante, ¿no?, y es un acto de corrupción que se dan. Entonces, esto modifica nuestra percepción de la corrupción. La corrupción ya no nada más es el acto que ocurre entre una autoridad y alguien de la empresa. Es dentro de la empresa y inclusive es empresa a empresa. Estos fenómenos se empiezan a dar, ¿no? O, por ejemplo, de repente, pues estos pagos indebidos, ¿no?, a través de la nómina. El uso de la nómina como una herramienta para exponer, ¿no?, a actividades delictivas, que es quizás la otra parte más importante. En fin, podemos revisar cada uno de estos elementos, pero lo que quiero que nos llevemos aquí y que tengamos muy claro es que es al interior de la vida de las empresas. Y cuando el TEMEC entra en vigencia, considere estos factores, porque alguien podría decir, bueno, pues es un problema interno. ¿Por qué me va a afectar? Porque el TEMEC y estas prácticas anticorrupción, influidas por los ambientes internacionales, las ponen en el centro de atención. Conclusión, no hay manera de evitarlas. Muy bien. ¿Dónde estamos parados entonces? ¿Qué es lo que nos dice el TEMEC? Aquí es importante entender que el capítulo 27 del TEMEC es específicamente el que nos habla de estas disposiciones anticorrupción que el propio documento tiene. Esto es básicamente la Secretaría de Economía
Y lo que nos está diciendo es que aquí lo que hay que hacer es que el TEMEC lo que busca es combatir estas prácticas de actos de corrupción, ¿no?, que pudieran afectar este intercambio comercial y la inversión. Entonces, si hay alguna práctica que fomente o que impacte el intercambio comercial y la inversión entre las empresas y que están teniendo estos intercambios con nuestros socios comerciales, ese es un tema de interés que al TEMEC le interesa regular. Entonces, sin duda, insisto, no necesariamente esto queda en nuestras fronteras, porque si alguna empresa que opera en el país, en el socio comercial, se siente incómoda, y no vamos ahorita a mencionar si tienen razón o no, justificado o no, o elementos para demostrarlo, pero levanta la mano y asume que hay estas prácticas que pueden afectar esta competitividad o esta inversión, entonces entramos en una disputa dentro del TEMEC. Entonces, hay una serie de disposiciones que hay que poner atención, pero lo importante aquí es lo que está, digamos, señalado en el segundo bloque, me permito señalarlo acá, porque básicamente este es un llamado a incentivar, en otras palabras, a motivar, y si queremos ser más estrictos, un poco exigir, aunque todavía no estamos ahí, a las empresas para que adopten estos programas de cumplimiento para identificar y combatir corrupción en sus estructuras. Ya no solamente es en el intercambio con comercial, con otra entidad, también dentro. Entonces, los niveles de sensibilidad aumentan. Esto es lo que nos dice. Si vamos a la letra fina de lo que nos propone el capítulo 27 para que tengamos claridad dónde estamos parados, hay tres aspectos fundamentales que quiero señalar porque nos van a decir de alguna manera justamente en qué categoría o qué tipo de estándares necesitamos adoptar. Y básicamente estamos hablando de estándares que son legislativos, que estándares son administrativos y de promoción. Lo que les voy a mostrar a continuación es un análisis resumido para no entrar a todo el detalle de aquellas cosas que nos impactan como empresas que podemos formar parte o estar en alguna cadena de suministro o ser socios comerciales de alguien dentro del TEMEC. Entonces, estas medidas clave, estos estándares para prevenir y combatir la corrupción, lo primero son las medidas legislativas. Y en este resumen hay estas 5 medidas legislativas que habla, si lo vemos del 1 al 4, es soborno de un funcionario público, soborno de funcionario público extranjero, solicitar o aceptar un soborno como funcionario público o una malversación de apropiación indebida u otra desviación por parte de un funcionario público. Si nos detenemos ahí, alguien dirá, no me toca, porque eso tiene que ver con el funcionario público. Pero ¿qué es lo que nos dice el TEMEC? El TEMEC nos dice si como empresa ayudamos o tenemos algún tipo de complicidad, en donde el silencio es un tipo de complicidad, o conspiramos en los delitos relacionados con esto, ¿no?, la empresa puede caer en default. Entonces, no importa que nosotros directamente, que nuestra empresa no haya caído en una práctica observada por el TEMEC como una medida clave de corrupción si está involucrado un funcionario público. Pero si nosotros supimos y no hicimos nada, mal. Si nosotros generamos las condiciones, pero finalmente no tomamos la decisión, estamos en default. Y evidentemente, si formamos parte de eso, pues ni se diga. Por eso, ¿no?, en la parte legislativa, porque lo que están haciendo los gobiernos es generar marcos regulatorios o revitalizar sus marcos regulatorios. En el caso de México tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, que hay que decirlo, ha tenido algunos problemas, ha tenido algunos tropiezos, sobre todo apoyos, ¿no?, en estos momentos, pero ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que obliga el TEMEC, el compromiso que se firmó, es que los países se obligan a generar leyes, a revisar esquemas regulatorios que revitalicen estos sistemas. Entonces eso se puede convertir o si ya está hecho una ley, hay que fortalecerlos. Y en el caso de las empresas, en la parte legislativa es, si incurrimos en cualquiera de estas prácticas, en temas de ayudas, de complicidades o de omisiones, nos puede afectar. ¿Qué dice la parte administrativa del capítulo 27? Básicamente, y estoy aquí destacando con un color distinto, que las empresas tienen que contar con normas sólidas de contabilidad, auditoría,
para evitar todas estas entradas de cuentas no registradas, de gastos inexistentes, de transacciones similares, de facturas que no existen, de favores que se dan, de estas prácticas muy usuales, ya no solamente entre gobierno y empresa, sino entre empresa a empresa, en donde, bueno, me facturas tanto y yo te entrego tanto. Todo este tipo de cosas que seguramente hemos escuchado deben de tener criterios internos las empresas en términos contables y en términos de auditoría. Eso es lo que nos está diciendo una práctica administrativa. Por otro lado, y esto es muy importante, protección a los denunciantes contra represalias injustificadas. Este fenómeno, como se conoce en inglés como el whistleblower, y nombre desafortunado en español, el soplón, estas personas que denuncian estas prácticas que pueden ser empleados, pueden ser clientes y pueden ser proveedores. Cualquiera de ellos, ¿no? Están siendo en estos momentos favorecidos por todos estos marcos y estas iniciativas a nivel nacional e internacional para apoyarlos, para que denuncien estas prácticas irregulares dentro de la empresa, empresa, al interior de la empresa o empresa-gobierno. Y lo que se está buscando es que estas empresas tengan sus propios sistemas de denuncia, que hay que decirlo, la experiencia nos dice que este asunto del teléfono, del correo ya no funciona. Ya las nuevas generaciones no utilizan ni los correos ni los teléfonos para denunciar. Entonces alguien puede poner, si estamos pensando en este buzón de quejas, de bueno, pues sí tengo uno y ya lo puse ahí en la entrada del baño que está muy lejos de cual acceso y ahí las reviso, eso ya no opera. La gente ya no denuncia por ahí. ¿Qué está pasando? Que son herramientas en línea, desde la casa. No se necesita la empresa y se pide, en el caso de una norma que vamos a ver más adelante, que esté fuera del control de la empresa, justamente para garantizar la transparencia y la viabilidad de esto. Los últimos escándalos a nivel internacional, Alemania tuvo uno muy importante, inclusive el caso Volkswagen que menciono, o en el caso de Siemens, han sido a través de gente que delata, ¿no? Que pueden ser empleados, que pueden ser miembros de la cadena de suministro a las empresas. Entonces, en este momento hay una atención a cuidar y a proteger esto, pero las empresas tienen que hacer algo por ello. No es que la ley lo pida, perdón, o que los marcos regulatorios y las observancias voluntarias lo exijan, sino que la empresa tiene que hacer algo al respecto, tiene que fomentar estas prácticas y, como dice ahí, proteger, ¿no?, a estos denunciantes. Y la parte promocional, quizás la parte más intensa, quizás es la parte de este capítulo 27 del TEMEC, en donde más cosas escritas hay y que dan más oportunidad a que la empresa haga algo al respecto. Entonces, por ejemplo, lo primero es que la empresa va a tener que hacer algo para evitar o prohibir o desalentar todo el uso de estos pagos, ¿no?, de pequeños favores, vamos a decirlo así, de los moches, de estas comisiones que no se registran, estas prácticas de incentivo que quedan fuera de cualquier registro y que se conocen y que sabemos que están ahí ubicados o que sabemos que existen. Entonces la empresa tiene que hacer algo al respecto, formal, organizarlo y tiene que no solamente prohibirlo, sino desalentarlo. No es suficiente decir, ¿no? Y déjenme poner el ejemplo típico de cuando uno va a un restaurante y en todos los restaurantes, ¿no?, es este anuncio que están en los baños, dice todos los empleados de esta empresa deben de lavarse las manos. Eso no es suficiente. Eso no garantiza que eso ocurra. Eso es solo el principio. Entonces es un acto, digamos, regulatorio de control interno que se queda nada más en el póster, que se queda nada más en una política, en un papel. Necesitamos, y las empresas tienen que, cuando hablamos de prohibir y desalentar, tener prácticas de gestión encaminadas a que eso realmente suceda. El segundo importante en las medidas claves en la parte promocional de este capítulo 27 del TEMEC tiene que ver con promover esta participación activa de la empresa para sensibilizar a sus públicos internos, a los empleados, a sus cadenas de valor, a sus comunidades donde opera, ¿no?, a sus cadenas de suministro, en las causas y la gravedad de estos temas de corrupción y, de ser posible, ¿no?, generar alianzas para, en todo caso, fomentar lo contrario, es decir, que existan prácticas de buen gobierno.
Entonces, es una labor intensa que se le exige o se le está pidiendo a las empresas. El tercero tiene que ver con alentar a las empresas privadas y a toda la iniciativa para que tengan suficientes controles de auditoría interna. Una auditoría al año en los términos normales parece ser que ya no basta. Hay que acoplarse y hay que entender estas nuevas dinámicas, ¿no? Para actualizarlas. Pero además no solamente tiene que existir en papel, tiene que haber evidencia de que esto está ocurriendo. Y el cuarto, que es fortalecer cooperación y coordinación entre estos organismos, tanto al interior como al exterior de las empresas. Entonces, se le está pidiendo, ¿no? O esta medida clave, se le sugiere a la empresa que lo haga más allá de sus fronteras. Entonces, si se fijan, estos tres aspectos, los regulatorios y sobre todo esta parte promocional, nos están diciendo que la parte regulatoria, la administrativa y la promocional tienen que estar de la mano. Tienen que ocurrir en algún momento dentro de la empresa. Este resumen, digamos, muy apretado, es básicamente a lo que nos vamos a tener que enfrentar o lo que vale la pena que nos empecemos a preguntar. Y de todo esto, ¿qué tenemos hoy? Porque si queremos hacer negocios y formamos parte de alguna de las cadenas productivas de comercio con estos tres países y vamos a querer entrar a este tratado, o ya somos parte de ello, como lo mencioné, vale la pena que empecemos a revisar esto, porque si caemos en una controversia, se nos puede ver afectados, se puede ver en nuestra empresa, se puede ver afectada. Ahora bien. Edgar, yo tengo una pregunta. Claro que sí. Aquí en lo que acabas de mencionar. Sí. Pues nosotros como cadena o industria automotriz estamos muy vinculados, ¿verdad? Toda la cadena está funcionando de la mano en todo momento. Entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor la OEM o la Tier 1 tiene sus procesos muy regulados, cumple con todas las disposiciones o trata de tener todo esto en cumplimiento y los proveedores que forman parte de esa cadena están incurriendo en algunas malas prácticas? ¿Eso le va a afectar directamente también a la OEM o a la empresa grande, a la tractora? Sí afecta. Me parece que has tocado un tema bien importante. Muy importante porque normalmente se deja fuera al proveedor como no es mi empresa, no es mi responsabilidad. Pero en el momento que empezamos a hacer negocios con ellos, en este nuevo marco y en este nuevo ambiente, lo que yo tengo que hacer es demostrar a, digamos, quien empiece a hacer esta revisión, si esto cae en alguna controversia, que yo como empresa he hecho algo para avisarle al proveedor, ¿no? Que tiene que estar en cumplimiento. Entonces, ¿me afecta? Sí, sí me va a afectar. Me puede afectar totalmente si yo no he hecho nada, si no tengo manera de demostrar que mi política no los incluye. Si yo no tengo manera de demostrar que he tenido sesiones para invitarlos a que incorporen ciertas prácticas. Si yo no puedo demostrar que que los he condicionado y los he evaluado, por ejemplo. Eso es un esquema muy común. Ahora, las empresas, sobre todo las medianas y las grandes, están desarrollando esquemas de medición a sus propias cadenas de proveedores para decirle, ya no nada más es el precio, ya no nada más es la calidad del producto. Si no cumples con esto, pues te voy a sancionar o por comprándote cada vez menos o tomando otro tipo de decisiones, pero les está siendo exigible. Entonces, qué bueno que mencionas esto porque normalmente es ese actor olvidado. Y aquí lo importante es demostrar, tener evidencia de que la empresa está haciendo algo con su cadena de suministro. Si no lo hace, sí se puede entrar en problemas. Sí, sobre todo tratando de enfocarnos en que si paran alguna empresa pequeña, bueno, pues se va a parar toda la cadena, ¿no? Entonces, la importancia del poder permear ese cumplimiento en toda la cadena automotriz y en toda la cadena de todas las industrias, pues creo que va a ser vital y muy importante, ¿no? Exacto. Quizás el ejemplo más mediático que podemos traer a la mesa es el ejemplo, por ejemplo, de esta empresa de marca deportiva Nike, que en algún momento se hizo famosa porque el suministro de algunos artículos se hacía con manos infantiles en algunos países asiáticos. Y entonces contrataban a niños, ¿no? Con salarios miserables, en condiciones de trabajo cuestionables, y a partir de ahí vendían sus productos, ¿no? Entonces
si tú no hiciste nada al respecto, si lo único que te preocupó fue el precio del insumo, ya estás mal. Entonces, eso motivó a toda esta revolución y hoy, por ejemplo, el tema del trabajo infantil es una de las cosas más penadas que existe. Entonces, quien está obligado no es necesariamente la cadena de suministro. Y este es un muy buen ejemplo para decirle a alguien, oye, si tú quieres ser o si quieres suministrar a estas empresas con las que hoy estamos conversando, porque forman parte de un mercado importante, más te vale implementar algunas prácticas, porque puede haber empresas que ya inclusive tengan códigos perfectamente definidos y no vas a poder suministrar, aunque tu producto sea de muy alta calidad y con un precio bastante razonable, porque si no tienes esos controles no vas a poder administrarles lo que tienes. Uh-huh. Edgar, No sé. aprovechando el espacio, Claro que sí, Ebra. tengo aquí 3 preguntas que han surgido. La primera es, tomando de lo más reciente que has platicado y un poco de lo que pregunta Fabiola, ¿qué consecuencias tiene o tendrá una empresa que ha caído en una controversia? La primera consecuencia, evidentemente, es un tema de reputación. Es un tema de estar señalado y eso te puede complicar la posibilidad de cerrar o tener negocios futuros, digamos, en el corto y en el mediano plazo. Una segunda consecuencia es que si estás en un proceso de solicitar créditos y el organismo con el que estás trabajando, el banco con el que estás trabajando, financiero o con quien te está financiando, tiene en mente estos criterios de ambientales, sociales y de gobierno, puede o aumentarte la tasa del crédito o restringirte el acceso al crédito. Y el tercer caso, que todo depende del tipo de del tamaño de la controversia, pues tu empresa puede estar parada permanentemente en ese tipo de suministro mientras no se resuelva la controversia. Entonces, pues tú puedes seguir operando, pero no vas a poder colocar esos productos porque estás en una controversia y hasta en tanto no se resuelva, tu mercancía puede quedar separada. No tu actividad, pero sí tu mercancía o aquello que esté sujeto al acuerdo donde estés y donde venga esa controversia. Y puede haber otros más, ¿no? Habría que verlo con mayor detenimiento dependiendo del caso, pero por lo pronto esas son, digamos, como algunas afectaciones inmediatas. Muy bien, muchas gracias. Oye, otra pregunta que surge es, tú sabes que las empresas mexicanas, en su gran mayoría, no todas, se administran principalmente por su chequera, ¿no? Con lo cual, a una empresa mexicana, sé que es complicado, pero en tu experiencia o en tu conocimiento, ¿cuánto le cuesta o cuánto pierde en una oportunidad de negocios por no atender el tema de corrupción? Pues mira, en temas de montos, esto puede ser dependiendo del tamaño de entrada, lo más fácil sería decirte dependiendo del tamaño del negocio que esté en vigente. Si tiene un contrato por X cantidad, va a perder eso, de entrada. Temas de multas y sanciones, eso ya hablaríamos de especificidades de las leyes locales y lo que aplique, y el tipo de demanda que hay, porque en el caso del TEMEC, una de las cosas que opera es quien demanda daños y entonces dependiendo de los montos, ¿no? Por lo que se demanda y lo que se llegue a arreglar. Pero puede haber, llegar a darse el caso hipotético de que estés metido en una controversia, en una demanda, como parte de la cadena de suministro de alguien que se ve afectado, que inclusive el tamaño de la demanda supere, ¿no? El valor de tus activos o el valor de tus ventas. Entonces, depende, pero hasta allá se puede llegar, sí se puede llegar hasta allá. Entonces, ¿y qué es lo que te ahorras teniendo estas prácticas y decidirte por empezar a instalar prácticas de buen gobierno? Bueno, pues protegerte. Es como vacunarse ahora que está tan de moda, ¿no? Hay cosas que no van a estar en tu control, porque si tú formas parte de una cadena y dentro de esa cadena alguien más en la cadena tuvo estos efectos, pues toda la cadena se va a ver observada y a ti te van a observar. Entonces, más vale estar vacunado para decir, no soy yo aquí tengo esta evidencia, por supuesto, es alguien más, ¿no? Y prosigamos, pero esas afectaciones, esos efectos colaterales se verán dependiendo del caso. Ok, muchas gracias. La última, pero quiero suponer que la vas a platicar en esta parte final de tu charla.
Entre más grande es una empresa, las posibilidades o las probabilidades de que suceda un acto de corrupción lógicamente aumentan. En dicho caso, habiendo incurrido en una práctica de corrupción un colaborador, la empresa como en su conjunto, de manera orgánica, de manera institucional, ¿cómo debe reaccionar y actuar? Mira, el primer punto, Gerardo, creo que valdría la pena pensarlo bien. Yo no creo que sea el tamaño de la empresa la que define si eres más proclive o estás más expuesto a un acto de corrupción. Yo diría que nuestra experiencia tiene mucho más que ver con el estilo de liderazgo y los sistemas de control dentro de la empresa. Si los sistemas de control dentro de la empresa son muy laxos y el estilo de liderazgo de quien toma las decisiones en la empresa le da esto una importancia, digamos, con poco peso en la toma de decisiones, no importa el tamaño de la empresa, estás expuesto a actos de corrupción. Entonces, tiene más que ver con eso. Y evidentemente tendemos a pensar que las empresas más grandes, porque tienen más áreas que revisar, que auditar, más personal, ¿no? Sin embargo, también tienen más recursos para implementar medidas efectivas. Entonces, hay un balance. Por eso me atrevo a afirmar que depende más de este acto de decisión, de cómo se gestiona, de la gobernanza interna y de qué tan efectiva es, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Podemos empezar desde partes sencillas que efectivamente la vamos a ver más adelante. No sé si contesté tu pregunta. Me queda claro, no hay empresa pequeña ni empresa grande para este tema. Es correcto. Gracias. Muy bien. Si procedemos, ¿les parece? Ok, entonces, lo primero es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí quiero poner esta convención, no es esta norma, esta práctica, estos protocolos, estos principios de la norma ISO 37001, que es justamente antisoborno. ¿Por qué la pongo en el centro? Porque es una norma, es un protocolo que nos ayuda, ¿no? Que además fue construido y estuvo basado considerando todos estos elementos, estos marcos internacionales, para ofrecer algo que sea práctico, pero sobre todo que cumpla con todos estos criterios. Es decir, las posibilidades de que mi empresa cumple con todos estos criterios, por supuesto, incluyendo al TEMEC, si sigo las prácticas que nos recomienda el ISO 37001, tengo muchísimas posibilidades de estar en cumplimiento. Y básicamente aquí hablamos de 3 principios y 7 procesos fundamentales que hay que seguir. El principio es prevenir. ¿Qué estoy haciendo para prevenir? Segundo, detectar. ¿Qué estoy haciendo para detectar? Y tercero, ¿qué hago para gestionar? Muy bien, ya previne, ya dije que no. Ya detecté, ya tuve una evidencia. ¿Y ahora cómo la gestiono? Y en estos temas nosotros hemos identificado 7 procesos fundamentales sobre los cuales, en nuestro caso particular, hacemos una inmersión para ayudarle a la empresa, ¿no? A que identifique estos 3 aspectos. Como te decía, Gerardo, el tema del liderazgo es fundamental. Todos sabemos bien que nuestras empresas, en el caso de México, por la historia de nuestras empresas, no ocurre nada si la alta dirección, el dueño, no decide. Entonces, ocurre en el momento que vemos un fenómeno externo que pone en entredicho o que pone en riesgo la continuidad de nuestro negocio. Si no es así, esto depende totalmente del liderazgo. Entonces, ¿qué tan comprometido está el liderazgo? Entonces, lo que nosotros recomendamos a las empresas es revisen si hay que tener un sentido de autocrítica importante. ¿Qué tanto estamos abrazando o estamos llevando a cabo un cumplimiento, tareas para empezar a adoptar estas medidas? Segunda, los riesgos. Hay que ser muy claros en identificar cuáles son mis niveles de exposición a este tipo de fenómenos. ¿Qué tan madura está mi empresa en entender y tener este tipo de prácticas al interior y al exterior? Por supuesto, capacitación, ¿no? ¿Qué estoy haciendo al respecto? Es muy común encontrar que esto solamente se encuentra en 2 áreas o en 3 áreas. Y podemos tener el área legal, porque por supuesto todos los abogados tienen que estar enterados. Podemos tener inclusive algunas áreas, caen esto en las áreas de recursos humanos. Los casos varían,
Pero el peor de los casos es que solamente es el conocimiento, no hay un conocimiento que haya sido estandarizado y que haya bajado hasta la última persona que opera en nuestra planta en algún lugar remoto. Competencias. Si estamos desarrollando las competencias en nuestro personal, este no es un trabajo de la dirección o del oficial de cumplimiento. Como ya nos dimos cuenta, el TEMEC observa todo el proceso al interior de la empresa. Y hay casos sabidos en donde, por ejemplo, algo que me gusta citar es el efecto Wells Fargo. Wells Fargo, como ustedes saben, es uno de los bancos más grandes de América y hace algunos años en Estados Unidos tuvo un problema de corrupción porque se detectó que Wells Fargo empezó a falsear el número de sucursales y el número de cuentas que habría en sucursal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se dieron cuenta que el crecimiento de cuentas no correspondía, ¿no?, a los números y al flujo que estaba reportando. Entonces detectaron una anomalía y detectaron que hubo picos bastante evidentes. Cuando se hizo la investigación, una de las razones que explicó el banco en su momento fue que dijo, bueno, lo que pasa es que aquí hubo, ¿no?, algunos empleados que decidieron hacerlo. Y es la salida típica que escuchamos y que ya la opinión pública no está dispuesta a creer, que nos dice, otra vez vas a utilizar, ¿no?, la excusa de la manzana podrida. Es una manzana, no toda la compañía. Cuando la investigación siguió adelante, se percataron de que lo que estaba pasando es que las prácticas de negocio de este banco estaban fomentando este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque en una de ellas es que ataron la compensación variable, se hizo tan atractiva y la competencia en aquellos momentos era tan grande que el banco, ¿no?, empujó o sugirió de manera informal a sus empleados a que el tema de la apertura de cuentas iba a ser el indicador más importante para tu bono y tu compensación variable. Y entonces a alguien se le hizo fácil, ¿no?, decir, pues muy bien, si eso es así, pues no pasa nada, reportemos cuentas, ¿no? Y adicionales, yo lo puedo constatar porque a mí me llegó una llamada de felicitaciones por abrir una nueva cuenta cuando yo dije, bueno, no, no tengo ni idea ni autorización qué está pasando. Entonces, esto no es algo que haya ocurrido en los medios, sino, vamos, yo fui parte, ¿no?, de estas personas a las cuales se les duplicó su cuenta y fue todo un proceso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si la capacitación no termina en competencias para que esto se detenga dentro del mismo personal, no estamos haciendo nada al respecto, porque como vemos con el caso que les acabo de mencionar, el ambiente de negocios propició estas condiciones para generar este tipo de conductas. Entonces, ya no fue un tema de una manzana podrida, ya fue que institucionalmente nuestra empresa estaba provocando estas conductas, a tal grado que, bueno, Wells Fargo tuvo que manejar todo su manejo de crisis con desplegados en medios y para reinventarse, para decir, eso fuimos antes, una disculpa, ahora somos otra cosa. Le ha costado trabajo, pero bueno, a ese grado llegó el tema de las competencias, la denuncia que ya la habíamos visto, por supuesto, que es importantísimo que exista, que se favorezca y que se promueva. Y ha habido, y la denuncia tiene que ser un proceso independiente de la empresa, no es algo, algunas empresas tienen sus sistemas de denuncia, pero son internos. Lo que se busca es que esta denuncia sea independiente de la empresa, que el empleado o el proveedor o el cliente tenga la confianza de que puede manejarse su tema con absoluta discreción y autonomía de la toma de decisiones, y que ese es un reporte que le llega directamente al tomador de decisiones de la empresa. Esto no va a llegar al jefe de departamento o al nivel más bajo en la organización. Se trata de que suba y se exponga. La investigación, por supuesto, debe de haber un proceso de investigación demostrable que es serio y después una auditoría, ¿no? ¿Qué es cómo se audita de manera frecuente o con frecuencias razonables, evidentemente dependiendo del tamaño de la empresa, para que sepamos que lo que tenemos lo tenemos en orden, pero sobre todo que ocurre? Ahora bien,
Vayamos a un ejemplo práctico de las cosas que hacemos y que me parece que puede ser una recomendación en este camino hacia una ruta de cumplimiento. Pensemos que lo más sencillo es tener una política anticorrupción. Hay empresas, seguramente muchos de ustedes ya tienen códigos de ética o tienen alguna hoja en donde, por ejemplo, lo más visible y lo más común en estos momentos es tener una política de regalos, por ejemplo, en donde se aceptan o no se aceptan regalos de proveedores, de clientes, etc. Lo que nosotros tenemos este sistema de 4 pasos para entender muy bien que no basta con tener la política. Y este es un problema que nos gustaría subrayar y que hay que atacar, porque de repente entramos a una zona de confort que nos da una sensación, para mi gusto, de falsa seguridad. Como ya tengo la política escrita y la enmarqué muy bonita y está firmada por el director, el dueño o el grupo de tomadores de decisiones de la empresa y nos encargamos de ponerla en todos los pasillos, no importa qué tan grande o pequeña sea nuestra operación, y entonces nos relajamos. Ya hay una política ahí. Entonces, lo que nosotros hacemos es una recomendación por ustedes, seguir estos pasos muy sencillos, que además están de la mano con el tema de cumplimiento y basados en estos principios de la norma ISO 37000. Lo primero que hay que hacer es si existe. O sea, ¿cuál es el nivel de presencia y de conocimiento de esta política? Entonces, hacernos preguntas muy sencillas como, ¿cómo existe en la empresa? O sea, la evidencia física, ¿es un documento? ¿Es un sitio en internet? ¿Es una plática? ¿Es un póster? ¿Es una camiseta? ¿Dónde está? Hay muchas más preguntas y esto es todo un sistema que nosotros hemos desarrollado con cálculos matemáticos para poder decir tu nivel de exposición a riesgo de corrupción es este, pero para seguir de la mano con este ejemplo y que ustedes puedan llevarse algo de esta conversación práctico, la siguiente pregunta pues, oye, bueno, ¿y qué evidencia hay? Me dices que tienes la política. Muy bien, ya me enseñaste la política, pero ahora quiero ver qué evidencia hay de que está afuera de tu oficina, de que existe, de que está en otro lado. ¿Y qué niveles de la organización o qué niveles de la cadena de suministro lo conoce? O de toda tu cadena de valor. Porque si este es un asunto de una política muy bien armada, muy bien pensada, muy congruente, consistente, actualizada con los estándares internacionales, pero está en tu cajón, o lo tienes en un cuadro en la entrada en la sala de espera de tu oficina, y solamente tú y el asesor que te ayudó a desarrollarla, y seguramente los abogados la conocen, pues sirve de muy poco. Siguiente punto. ¿Cuál es el grado de implementación? La pregunta aquí es muy importante, saber si esto se usa. Entonces, ya tengo la política, pero ¿qué hemos hecho al respecto? Hemos tenido campañas de difusión, hemos metido esto dentro de talleres y organizado conversaciones con nuestros empleados al respecto, con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Los proveedores conocen nuestra política, firman la política al hacer negocios con nosotros, que es una práctica interesante que hemos encontrado como una muy buena recomendación, es saber, ¿quieres ser mi proveedor? Lee mi política y fírmala. Y esta adhesión a mí me dice que, una, ya la conoces y que la vas a hacer cumplir. Es una manera muy práctica, muy sencilla de empezar a dar esos pasos. Por supuesto, no es la única. Pero, como bien decías, Fabiola, si en algún momento entramos en este tema de controversia, pues ayuda por ejemplo, tener todas las políticas firmadas por todos los integrantes de nuestra cadena de suministro. ¿Cómo se lleva a cabo? Una vez que ya la tengo, ¿qué hago? Bueno, muy bien, pues ya procedo a que mi cadena firme, a que mi proveedor firme, ¿qué más? Evidentemente no lo puedo auditar. No soy yo, ni tengo el tiempo, ni los recursos, ni además tengo la figura para hacerlo. Pero ¿qué hago con él para que me demuestre que está en este cumplimiento? ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de conversaciones, qué tipo de foros desarrollo con él? ¿Cómo es mi diálogo, no? Y en quién recaen estas responsabilidades, por ejemplo, ¿no? Para cada eje tenemos muchas más preguntas, pero creo que estas les pueden ser útiles para que la apliquen de manera inmediata. Bueno, pues resulta que quien lleva a cabo esto ya es un practicante que acaba de entrar. Entonces, cuando hacemos eso, estamos diciendo organizacionalmente y a quien nos pueda auditar que el nivel de importancia que le estamos dando
organizacionalmente, no se trata de la persona, no estoy hablando del practicante como persona, sino como nivel de poder de toma de decisiones e influencia en una organización, pues es muy bajo. Entonces lo que ocurra ahí se va a morir ahí seguramente. Tercero, ¿y cuáles son los resultados? Es decir, ¿qué he logrado con mi política? Si lo que he logrado con mi política ha sido nada, tener documentos firmados, o he ido más allá. Es decir, al interior o al exterior de la empresa he logrado evitar algunas conductas, tengo mapeado esos recursos o estas fugas o este tipo de prácticas, tengo indicadores al respecto. ¿Dónde están esos resultados? ¿Dónde los podemos ver? ¿Dónde está la evidencia de eso? Y finalmente, si tengo procesos de mejora de conocimiento, de gestión del conocimiento y de mejora, que digamos esta es la etapa de un nivel de madurez mayor, en donde ya mido. Y no solamente mido, sino tengo claro cómo mido. Una cosa es medir, es decir, y utilizar esa frase a veces que uno la encuentra escrita hasta en las paredes en la calle, ¿no? Tan famosa de lo que no se mide no se mejora. Sí, pero es incompleto. Porque es, ¿cómo lo voy a medir? Es que es una evidencia visual. Es que pues yo voy y les aviso y cuando voy no encuentro nada. Bueno, entonces tu medición me parece que se queda un poco corta. O ¿cómo lo hago? Una vez que llego, pues platico, ¿no? Con una encuesta. Entonces voy y le pregunto a mi proveedor, oye, ¿estás haciendo esto? Sí, y ya entonces yo pongo palomita en mi folder y me voy. Eso es igual a ir a un restaurante, el que ustedes quieran, y preguntar al mesero, oiga, ¿cómo está la sopa de hoy? Francamente, algunos de nosotros esperamos que nos digan algo distinto a muy buena, señor, se la recomiendo. No, el hombre va a vender. Él tiene que hablar bien de su negocio. Y entonces, ¿por qué si tenemos esta fe y esa confianza cuando le decimos a mi cadena, oye, ¿tienes actos de corrupción? No, buenísimo, gracias. Y eso después lo quiero llevar como una evidencia. Bien, ya hay un paso dado, pero quizás no es suficiente. Insisto, tampoco se trata de nosotros tener reproducir, ¿no?, el papel de otras autoridades que no nos corresponde. Pero créanme, hay maneras de hacer mejores cosas o con mayor nivel de sofisticación sin que necesariamente sean complicadas. Y finalmente, si hay mejores prácticas, ¿y cómo las comparto? O sea, hay empresas que tienen un código de conducta muy bueno, que tienen reportes muy buenos y las comparten como una mejor práctica. Muy bien. Hay empresas que tienen, por ejemplo, sesiones de diálogos con sus clientes comunes, las registran, levantan minutas, las llevan a cabo. Claro, porque están en niveles de exposición altísimos, porque trabajan en industrias muy complejas en donde todos sabemos que esa industria se mueve difícilmente sin actos de corrupción. O sea, si no hay corrupción, no se mueve. Entonces son niveles de exposición altísimos. Entonces estas empresas han pensado en mecanismos como, ¿no? Hemos ayudado a algunas para diseñar estas cosas que las protejan. Y no somos ingenuos. Oye, con esto la corrupción se acaba, se termina y entonces ya no va a ser la naturaleza de la industria. Por supuesto que no. Pero estamos generando evidencia a nuestro favor de que estamos haciendo algo al respecto y eso es lo que importa. Porque evidentemente para que la corrupción termine, pues se necesita la parte de todos. El punto es que nosotros garanticemos que estamos haciendo lo que nos toca. Vamos a acciones prácticas, ¿no? Entonces, recomendación práctica. ¿Tienes código de ética? ¿Tienes una política anticorrupción? Si no la tienes, hay que tenerla. Y sobre todo hay que tenerla actualizada con estos estándares, ¿no? Sobre todo con lo que el capítulo 27 del TEMEC nos dice. Y vale la pena, está el Sistema Nacional Anticorrupción, pero sobre todo las recomendaciones que nos hace el ISO 37001 porque cumple con todo. Entonces, yo les podría decir que si nosotros nos acercamos a la ISO 37000, seguramente estamos en cumplimiento con todas estas normas vigentes. Segunda recomendación práctica. Fundamental, pensando en el liderazgo. El líder de la empresa tiene una expresión pública de compromiso y responsabilidad o el equipo directivo. ¿Existe eso? Es decir, en las juntas de resultados, en las reuniones, en las comidas, en los eventos navideños, en toda aquella oportunidad en donde el equipo directivo, el director general, el dueño tenga este intercambio, es importante que lo haga público y quede registro de eso.
su compromiso. Como ya lo dije anteriormente, si no existe esta voluntad del dueño o del director o del gerente, esto no va a pasar. No basta con que esté en su buena voluntad en un escritorio, lo tiene que decir, y no lo tiene que decir solamente una vez. Hay que insistir y tiene que haber prueba de ello. Tercero, pues una comunicación y capacitación de esta política o de este código de ética a los empleados mínima, ¿no? También podemos abrirla con socios comerciales o otras partes interesadas. Eso quizás podría evolucionar, pero por lo pronto hay que tener algún tipo de campaña permanente y por supuesto a todos los niveles. Porque como ya vimos el estudio de Kroll, esto ocurre y lo que nos dice el estudio de Pricewaterhouse al interior, dentro de la empresa, en quien menos nos esperamos. Entonces necesitamos desarrollar esta sensibilidad, estas alertas internas. Esta parte es fundamental. Hay que promover, hay que tener un sistema de denuncia interna y un nombramiento de un responsable para supervisar todo esto. Normalmente es un sistema de denuncia anónima y un oficial de cumplimiento, como se le conoce. Entonces, alguien que tenga el nivel y tiene que tener nivel jerárquico. No importa si mi empresa es muy grande o muy pequeña. Si esto no está en las manos de nadie, alguien no es responsable, esto no va a suceder. Aunque el compromiso del director general sea total. Y yo lo que digo a veces es, bueno, si el compromiso es total, entonces pues debe de haber recursos que se reflejen en alguien, algún área, algún proceso, que se tenga un responsable y que esté encargado de darle seguimiento a esto. Y finalmente, pues contar con evaluaciones periódicas para entender si tengo yo riesgos de soborno, qué tan expuesta está toda mi organización, toda mi operación, todos los procesos internos y externos de mi empresa, para poder tener un mapa y saber pues dónde me duele y dónde me tengo que rascar, qué tengo que hacer al respecto. Y ya quizás de una manera más sofisticada, pues poder evidenciar o hacer una medida de ¿y qué tan maduro soy? Créanme, se llevarían sorpresas, ¿no? Y hay empresas que nosotros hemos trabajado con ellas que la primera aproximación es yo lo tengo todo porque son empresas de clase mundial, porque ya están enteradas de todo y en el momento que empezamos a hacer este tipo de preguntas nos damos cuenta de que muchas veces se quedan en la forma, se quedan en el póster y con eso es tan suficiente, o se quedan en la firma de acuerdos y entonces van y firman un acuerdo con la cámara fulana o con el organismo empresarial perengano y no ocurre al interior. En resumen, y para cerrar esta conversación, me gustaría que se quedaran con estas 4 ideas. Primero, que los procesos y las prácticas de gestión de buen gobierno, todo lo que tenga que ver con fenómenos anticorrupción, derechos humanos, protección del medio ambiente, etcétera, llegaron para quedarse. Si lo queremos ver como una moda, veámoslo como una moda. Si lo queremos ver como una exageración, veámoslo como una exageración, como quieran. No se van a ir. Y todo lo contrario, cada vez están tomando más fuerza porque ahora son los organismos financieros los que están utilizando estos criterios para evaluar a las empresas si son sujetos de crédito. Segundo, las prácticas internas de la empresa y la relación con su cadena de suministro son el foco de atención. Ya no es nada más este asunto de qué tanto genera o existe la posibilidad de corrupción en la relación con la autoridad. Ya no es nada más esto. Ahora son mis cadenas de suministro y ahora es también dentro de la relación con mis empleados. Tercero, el TEMEC es un marco de referencia que no es inocuo, es decir, no permanece así nada más porque sí, puede politizarse. Y en estas disputas entre países es un ingrediente adicional que no tiene ninguna otra sistema que nos propone algún tipo de ordenamiento de conducta. Lo hemos visto y seguramente lo seguiremos viendo. Puede haber algún interés político de alguien que utilice algún tema, ¿no? Casos controvertidos que ahí están, ¿no? Y que se han discutido con mucha anticipación, pues los casos de los embargos atuneros, ¿no? Por mencionar los más populares, ahí están. Y entonces yo ¿qué tengo que ver? ¿No? Pues este es un problema de una diferencia política, pues, estás metido en eso.
Entonces, hay que vacunarse. Y finalmente, quizás la conclusión más importante es que el estándar que propone el ISO 37001 nos ofrece esta ruta de cumplimiento y robusto, y déjenme ponerlo así, de fácil implementación. Cuando digo de fácil implementación es que puede haber prácticas a todos los niveles, algo muy sencillo de ejecutar y rápido, a algo más sofisticado. Y este no es un asunto de la empresa grande, es un asunto de todos. Entonces hay que entender que no importa el tamaño de la empresa, por supuesto hay que adecuar las prácticas, los presupuestos, las capacidades que la empresa tiene para empezar a adoptar este tipo de políticas o desarrollarlas. Por supuesto, los niveles de complejidad dependerán de presupuestos, de condiciones de mercado, de muchas variables que hay que tomar en cuenta, pero sobre todo hay que empezar a hacer algo. Y esa es la ventaja de tener esta aproximación en el cumplimiento con esta norma. Entonces, como les digo, nosotros tenemos esta experiencia, hemos trabajado en esto. Me siento muy orgulloso de pertenecer y formar parte de este equipo. Es importante hacérselos ver y quiero yo que conozcan estos rostros porque somos personas que estamos comprometidas a ayudar a las empresas, algunos de los clientes con los que hemos trabajado. Y bueno, pues no me resta más que agradecer su atención y estoy listo para cualquier pregunta adicional, algún comentario que ustedes quieren explorar. Déjenme terminar de grabar. Yo creo que, perdón, compartir. Ya no están viendo la presentación, ¿correcto? Correcto, Edgar. Muy bien, pues quedo a sus órdenes. Gracias, Edgar. Pues yo creo que en México, sobre todo, tendremos mucho que trabajar en este tema, ¿no? Aún más quizás que nuestros socios comerciales, sobre todo en referencia a este tratado. Yo creo que con lo que comentabas y con los ejemplos que has dado, también la parte de la tecnología, la transformación digital puede ayudarnos a dar ese seguimiento, a dar esas implementaciones. Pero bueno, pues debemos empezar definitivamente con la sensibilización de cada uno de nosotros, ¿no? Creo que esa parte va a ser muy importante empezar a trabajar. Si no es ahorita, ya, yo creo que ya vamos tarde, para que no nada más los miembros de la empresa tengan esa sensibilización, sino más allá, ¿no? Que incurra en familiares, en toda la gente que nos rodea, para que pueda ser un poco más, menos complicado de implementar esa cultura o esa forma de trabajo, ¿no? Muy interesante todo lo que has comentado y creo que nos da una buena guía y un buen camino por donde irnos, ¿no? Sin duda, yo creo que me quedo con lo que has dicho, si no es ahora, ¿cuándo? No se trata de tenerlo todo listo ya, porque requiere tiempo, ¿no? Por ejemplo, la implementación de un buen sistema no es menor a 6 meses, un año. O sea, hay que trabajarlo, pero puede haber cosas prácticas muy rápidas. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Así es. No sé si Gracias, muchas gracias, Edgar. Yo tengo una pregunta quizás claro que sí. demasiado pragmática. Los socios del clúster que te escuchan seguramente querrán saber en qué tiempo o cuál es la duración para implementar una política anticorrupción o el propio estándar ISO 37001 del que nos has platicado en sus compañías. Mira, depende mucho, Gerardo, de varios factores. Primero, evidentemente, el tamaño de la empresa, de qué tan dispersa está la empresa, si está concentrada en una sola ciudad o si tiene operaciones en varios lados, el número de empleados, pero sobre todo de qué es lo que ya tiene. En el peor de los casos, pensemos en una empresa que no tiene nada y que quisiera empezar a hacer esto. O sea, lo primero que hay que hacer es que hay que hacer un análisis de debida diligencia para entender muy bien cuáles son sus niveles de exposición al riesgo, independientemente del tamaño que sea. Eso es como construir un piso base para que la empresa siempre tenga claro, ¿no? En un mapa que nosotros construimos, para decir, este eres tú, este es tu proceso de negocios y dada cada parte de tu cadena productiva, de tu cadena de valor, estos son los niveles de exposición que encontramos. Y una vez que eso se hace, es donde quieres empezar. Empecemos por lo básico. Si esta empresa no tiene nada, pues empecemos a pensar, además de políticas, en una estrategia. Entonces, yo diría que si alguien les ofrece algo que se los puede desarrollar en 3 meses, está mintiendo. O sea, o es un trabajo mal hecho,
¿no? Porque lo que hay que es que tengan decisiones. O si alguien les dice, ¿cómo no? Este es un trabajo a 10 años, también está mintiendo. Entonces, en temas generales estaríamos hablando de a partir de 6 meses, un año, dependiendo de los grados de complejidad, ¿no? En los casos más rápidos hemos trabajado ya cuando hay implementaciones, se puede decirte en plazos de 6 meses, 7 meses, y de ahí en adelante, pero no son plazos eternos, ¿eh? Esto queda muy claro. Después empieza a ser, digamos, se empieza a soltar porque lo que se quiere es que la empresa tenga la capacidad interna para tener estas evaluaciones. Muy bien, muy bien. Una última pregunta, solo para no ser obvios, para no dejar en el supuesto. En el clúster hay empresas transnacionales, empresas mexicanas con actividad o presencia en Canadá y en Estados Unidos, o empresas canadienses, estadounidenses con presencia, oficinas, personal en México. Dicho esto, si una empresa tiene presencia en 2 o los 3 países, la implementación de esta norma o de esta política anticorrupción tiene que ser adecuado a cada país, ¿es correcto? Sí, es correcto. No es genérico. Así es, por supuesto. La ventaja que tiene el ISO es que el ISO fue construido, tuvimos la posibilidad de participar, o sea, la norma se construye con comités por cada país. Cada comité tiene representantes en donde son comités tripartitas, está la autoridad, miembros de la Secretaría de Economía y representantes de la sociedad civil, de la industria, de organismos sociales. Entonces se generan estos comités por países y se hace una discusión, la verdad es que muy rica y muy interesante, porque cada país, dependiendo de cada comité, hace sus observaciones, se hace un draft, es un proceso de revisión, y una vez que todos los participantes se sienten cómodos, y ahí son conversaciones donde hay chinos, rusos, de todos lados, se llega al documento final. ¿Qué te quiero decir con esto, Eduardo? Que ese documento final refleja una actualización de todas las normas que hay y además se revisa. Entonces, la norma en las oficinas centrales de las normas se está revisando continuamente para adaptarlo. Entonces, uno, la ISO está creada para ofrecer la garantía de que cumple con los requisitos de cada país. Si hay especificidades muy concretas, como podría ser en el caso de Estados Unidos del FCPA o de algún otro, pues estos son asuntos que se deben de ver y que entonces, vamos a decirlo así, si yo soy una empresa mexicana que formo parte de la cadena de suministro con esa empresa norteamericana, justamente lo que hay que hacer es, bueno, ¿cuáles son esas excepciones que pudieran escaparse de la ISO 37000, que la verdad es que son muy pocas, y que yo necesito observar porque mi cliente es de otro país y él, por supuesto, va a respetar primero las países de las normas de su país de origen. Son muy contados los casos, pero la buena noticia aquí es que hay que empezar porque cualquier cosa que se haga al respecto de los elementos que ya vimos sirve. O sea, el punto es demostrar que estás haciendo algo al respecto, que no te lo estás inventando. Y cuando uno aplica estos, digamos, estándares ISO, estás alineado con lo que se está discutiendo y entonces las posibilidades de equivocarte no existen. Esta es mi última pregunta. Claro que sí. Este tema, y ahora sí me comprometo que será la última. El clúster automotriz en México pues está muy orientado hacia el norte, hacia Estados Unidos y Canadá, como es lógico, y por el TEMEC. Pero salvo la mejor opinión de Fabiola, creo que el otro gran socio sudamericano es Brasil, ¿no? Donde se construye mucho auto que termina circulando en México. Dicho esto, y en tu experiencia, en tu conocimiento, este tema de anticorrupción hacia Sudamérica o visto hacia Brasil en específico, ¿es del mismo grado de impacto, importancia que nos has platicado hacia el TEMEC? ¿Es menor? Es igual, y este es un tema mundial. Y por supuesto que los países más observados, pues somos los países que no salimos como muy bien calificados, no la libramos, como se dice por ahí en los análisis de Transparencia Internacional y todos estos organismos que nos evalúan. Por supuesto que depende de la política pública que priva en el país en el momento de que esto ocurre, ¿no? Habrá administraciones que le dan más importancia que otras.
Lo interesante aquí es que independientemente de lo que diga el gobierno en turno, estamos hablando de la comunidad internacional de negocios. Entonces, es esa la comunidad la que te va a hacer exigible ciertas cosas. Entonces, la verdad es que poco importa dónde te encuentres, o sea, no hay manera de salvarte, ¿no? Porque la presencia de esta comunidad internacional está ahí. Y justamente de esto se trata. Y como miembros de la OCDE, ¿no? Los países que están en la OCDE, digamos, son las normas que en este momento están teniendo mayor peso. Y justamente la hizo parte de eso. El TEMEC lo consideró. Habría que ver las especificidades, por ejemplo, de los organismos que revisan esto, en el caso de Brasil muy concreto, pero sin temor a equivocarme, yo te podría decir que si hay algún margen de diferencia en cuanto a normas específicas en Brasil contra lo que está ocurriendo, si es de un más del 10%, yo te diría que es muchísimo. Okay. Porque de algún lugar se alimentan para generar sus propios protocolos y pues las fuentes son internacionales. Muy bien. Muchas gracias, Edgar. Y gracias por todo lo que has compartido. Pues les agradezco muchísimo a ustedes esta invitación. Encantado de platicarlo, de apoyarlos en este esfuerzo. Los felicito porque hacer este tipo de cosas no es fácil. No es fácil, se requiere tiempo, se requiere arrastrar el lápiz y creo que estas cosas son las que vale la pena. Entonces cuenten con todo nuestro apoyo en lo que podamos ayudarles. Gracias, Edgar. Muchas gracias por la exposición. Excelente. Gracias a ustedes. Gracias, Edgar, por tu excelente ponencia en esta convención de proveedora automotriz, edición especial plástico. Los invitamos a seguir participando con nosotros en nuestra última conferencia, así como en las sesiones de citas de negocio con nuestras empresas compradoras.